incluso clandestinas. José Hernández escribe la segunda parte. Usted sabe, la primera parte narra las desdichas de Fierro. Personaje, al propio Hernández le dicen Fierro, lo identifican con el personaje, ¿no? Eso es un karma que va a padecer José Hernández toda su vida. Al día de hoy, rápidamente, si nos apuran, decimos, bueno, Martín Fierro escribió, y no, es José Hernández, ¿no? Hay una identidad muy fuerte entre el personaje. Y él, que por la parte tenía muy poco de Fierro, digamos, no era un hombre de los resquicios sociales, ¿no? La primera parte narra las desdichas de Fierro hasta su encuentro, aquella noche fundamental de la historia argentina, como dice Borges, su encuentro con Cruz, que transforma el poema en otra cosa, transforma en la ida hacia el otro social. Uno puede decir, bueno, como Borges va a decir, el problema con el Martín Fierro es que se transformó en el poema mítico nacional. Estamos avalando a un gaucho pendenciero que mató de mala manera a un negro en una pulpería, se desgració con unos cuantos más, y es por lo tanto moralmente condenable, ¿no? Esta es la posición de Borges, es la posición de los que combaten en general el mito que construye la figura de Fierro. Si uno lee la Ilíada y ve la figura de Aquiles, que está invadiendo Troya con una coalición de un montón de pueblos, la pobre Troya que tiene a Héctor, que es el héroe de la resistencia, Aquiles mata a Héctor y pasea su cadáver a lo largo de las murallas de Troya, digamos. Ese es el héroe fundacional de la sociedad occidental. El epos, la épica, requiere de algún modo una transgresión de los valores constituidos y formula el problema de sobre qué valores fundamos nuestras creencias. Borges dirá, el problema es que el poema nacional es Martín Fierro y no el Facundo, que finalmente termina abogando por el sacrificio del gaucho, por su sustitución por un pueblo civilizado. Finalmente el gaucho es Rosas, es la barbarie, es lo irredimible, por lo tanto hay que ponerle la civilización. Como base Sarmiento, maestras inglesas, italianos, e instituciones con masacres en el medio, ¿no? Ese es el esquema sarmentino, que es el que triunfó finalmente. Sin embargo, no hay mito sobre el Facundo. Nos habita de otro modo el dilema civilización o barbarie. Nos habita cuando vamos por una calle de Buenos Aires y hay un piquete y alguien que va en una camioneta 4x4 arremete contra el piquete en nombre de la civilización. Nos habita de ese modo, la conjura del mal destinal de la Argentina, que serían los pueblos insurrectos del interior, reclamando por sus derechos, que es lo que era Martín Fierro, que es lo que era Facundo, finalmente se resuelve con las herramientas de la civilización, es decir, la técnica, el Estado, el poder, la represión, los calabozos. Digamos. Menos mal que no hay solamente calabozos para recordar la existencia de la identidad de Colón, compañero. Me gustaría creer que Colón es algo más que calabozos. Entonces, la construcción, que por un lado procede de la lectura, una lectura que captura algo de la figura social del gaucho, pero la construcción del gaucho comienza allí, del gaucho como figura arquetípica de la argentinidad. Esta construcción no es inmediata. Cuando uno estudia la historia de las ideas en torno al gaucho, vamos a descubrir que recién bien entrada la década del 20, del siglo XX, la figura del gaucho va a ser ese arquetipo que funciona como el ideal de la argentinidad. ¿Qué pasó entre 1872 y 1920, 1916, digamos? Pasó la modernización de la Argentina, o sea, pasó la masacre de los pueblos originarios, o sea, la llamada conquista del desierto, el anulamiento del orden impuesto, el orden capitalista impuesto por Roca y el roquismo a los intereses ingleses, es decir, la llegada del ferrocarril, que finalmente construye los pueblos, pero, como va a decir Martínez Estrada, otro gran lector de Martín Fierro, el ferrocarril fue unitario. El ferrocarril, obviamente, organizó la nación para un esquema unitario, agroexportador, que aún hoy con las hojas seguimos padeciendo, digamos.
Por eso cuando decimos, bueno, forma parte de una historia pasada, no, el esquema de la Argentina se fundó hace muchísimo. Nos hemos ido olvidando y reformulando en muchas partes, pero hay cosas, aún sin el ferrocarril, la Argentina sigue siendo unitaria. Entonces, en 1910, ustedes saben, para el centenario de la independencia argentina, de la emancipación, el 25 de mayo, se producen grandes festejos en la Argentina, como pasó el año pasado aquí. Y se abre la pregunta sobre qué es ser argentino, porque finalmente entre 1880 y 1910, en 30 años, se habían ingresado 4 millones de inmigrantes. La lengua usual en Buenos Aires, en San Telmo, era el italiano, en La Boca ni hablar. Digamos, o sea, estaba abierta la pregunta sobre qué es ser argentino. Entonces, algunas fuerzas históricas y algunos grandes intelectuales orgánicos de la Argentina, como Leopoldo Lugones, gran poeta, genio del modernismo, un hombre dotado de una lengua extraordinaria, es como el mayor intelectual de la generación previa a Borges, del cual Borges toma mucho más de lo que habitualmente se admite, y que el mismo Borges reconoce su deuda. Borges reconoce deuda con 2 nada más, uno con Macedonio Fernández y otro con Lugones. Lo que pasa es que Lugones es una figura mucho más incómoda. Lugones va a pronunciar en 1913 una serie de conferencias en un teatro, o sea, es un episodio también extraño, porque es como es el mundo del espectáculo en términos de conferencias, el conferencista, ¿no? Eso hoy no se estila tanto, ir a un teatro, pagar una entrada para un conferencista. Lugones va a dar una serie de conferencias a las que titula El Payador. El Payador es una interpretación del Martín Fierro, donde hace una serie de operaciones absolutamente delirantes y extraordinarias sobre el texto de José Hernández, para construir la imagen del gaucho como aquel que simbolizaría la argentinidad, puesta bajo amenaza por el fluir de inmigrantes a la Argentina. O sea, ya es otra operación sobre el texto, ya no es la que el propio Hernández o sus lectores primeros hicieron, ya es la construcción política del gaucho como figura social que resguardaría las esencias de la argentinidad en peligro por la inmigración. Esta es la operación que hace Lugones. Lugones, bueno, es un texto muy complejo, lo acaba de reeditar la Biblioteca Nacional, una edición muy linda. Es un texto donde Lugones comete una serie de operaciones. Una de ellas es tratar de desligar. Lugones es un hombre, era masón, un hombre que se pelea con la Iglesia Católica todo el tiempo. Entonces, la operación que trata de hacer él es: la Argentina, el gaucho, el hombre de la pampa, es la mezcla entre los andaluces, dice los andaluces y los españoles, los andaluces y los indígenas. Lo que tiene de indio lo degrada, dice. Lo que tiene de español también, pero la mezcla hace de esa figura social una persona, un ser errante que sobrevive a la intemperie, que camina con valores que son propios de una cultura que no atravesó por la Edad Media cristiana. Esta es la operación que hace Lugones. Dice entonces, el gaucho es el hijo del árabe precristiano. El gaucho, la palabra gaucho efectivamente es árabe, además, con una sobreposición de culturas. Entonces Lugones describe muy bien la bombacha, lo cual es históricamente cierto, proviene de una compra de pantalones al ejército turco que había perdido la guerra de Crimea. Entonces compraron una partida grande y la vendieron en la Argentina. El chiripá es de origen guaraní, la bota de potro es de origen araucano, y así sucesivamente, ¿no? Va estudiando las distintas sedimentaciones culturales que hacen del gaucho una figura que condensa múltiples determinaciones étnicas en una nueva figura. Ahora, miren qué operación sagaz, porque dice, bueno, ese gaucho, que es el hombre de Martín Fierro, que es el errante, desapareció socialmente con la modernización de la Argentina. Forma parte del pasado. Por lo tanto, es un pasado meramente arquetípico. Ya no existe en la realidad, cosa que no era cierto. Al día de hoy existen gauchos, digamos. Dice, por eso esa esencia es preciso rescatarla en términos literarios, o sea, lo que él mismo está haciendo en ese momento.
Ese es Lugones.